Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Vamos a estar comentando algunas noticias y luego, como siempre, pasaremos con el análisis técnico. Empezamos entonces revisando el calendario económico para esta semana y sobre todo destacaría las siguientes noticias. El jueves 30 de marzo a las 2:30 de la tarde, hora española, tenemos el PIB trimestral en Estados Unidos, donde se espera una caída del 3,2% al 2,7%. Y luego tenemos el viernes 31 de marzo a las 11 de la mañana, hora española, los datos del IPC en la zona euro, cayendo también, en este caso, del 8,5% al 7,2%. Más noticias para el día de hoy, sobre todo en este caso más enfocado en el mercado cripto, es que una ballena de Bitfinex acaba de cerrar una posición en long de más de 12.000 bitcoins. Tiene pinta que, por las huellas que podemos observar al menos, estas compras que realizó fue durante la caída de FTX y acaba de descargar esas compras que estuvo metiendo. Más o menos le estaría dando una ganancia en torno al 30%. Y esto va un poco relacionado con la siguiente noticia. A pesar de esa venta de 12.000 bitcoins, todavía quedan alrededor de 100.000 bitcoins en long. A nivel fundamental, la verdad es que no hay más noticias que comentar en el día de hoy. Si veo que los próximos días siguen siendo con poca información a nivel fundamental, quizás traigo algunas de las métricas que hemos estado revisando en alguna ocasión para ver sobre todo información más relacionada con lo que es Bitcoin a largo plazo, que sobre todo os podría interesar a todos aquellos que estéis holdeando o incluso operando Bitcoin pero en una fractalidad mayor, ya que generalmente los análisis que traigo son más enfocados a lo que es la operativa intradía y no tanto swing. Pero bueno, dicho esto, no hay más que comentar, como os decía, a nivel fundamental. Vamos a pasar directamente ya con el análisis técnico, que aquí sí que hay algunas cosillas que podemos actualizar en el día de hoy. Bien, en el vídeo de ayer comentábamos una cierta dinámica bajista que llevaba trayendo Bitcoin en este fin de semana. Y bueno, hemos tenido una ruptura efectiva antes quizás de lo esperado, porque estábamos valorando a ver si podía llegar a acumularse para primero buscar algún tipo de sacudida sobre la zona de longs. No hemos visto ninguna sacudida, ha roto esta dinámica bajista, pero lo que no estamos viendo después de esta ruptura es una muestra de fortaleza clara. En este caso estamos viendo cómo ha alcanzado la zona del VWAP semanal y a partir de aquí ya le está costando un poquito más romper estos niveles. De hecho, es que ya se ha vuelto a posicionar por debajo del VWAP semanal. Esto a nivel operativo, en lo que es el time frame de una hora, no hay mucho que hacer, a no ser que viésemos algún tipo de ruptura en alguno de los extremos, que por el momento pues no se está dando, pero sí que es cierto que el no haber alcanzado la parte baja podría ser una muestra de fortaleza para la estructura de una hora. Lo que tendríamos que ver a partir de aquí es si llegásemos a ver una ruptura, en este caso de la parte alta de la estructura mayor, porque ahí es donde valoraríamos esto como un posible fallo estructural. Por el momento eso sería en la operativa de la estructura de una hora, pero ahora os quiero comentar algo que también puede ser interesante para el muy corto plazo, en una posible estructura pero en 15 minutos, que eso también podría llegar a afectar a la estructura de una hora. Os explico ahora el porqué. Bien, en base a lo que hemos estado viendo de esta ruptura de la dinámica, no hemos visto tampoco esa aceleración del precio que podríamos esperar en las rupturas de las tendencias. Generalmente, cuando se suele romper una tendencia, solemos ver pues una recuperación un poco más rápida, pequeño rebote en muchas ocasiones, pero bueno, lo importante es que no hemos visto esa muestra de fortaleza en este caso, ya que, como veis, pues solo fue un ligero movimiento hasta la zona del VWAP donde frenó. Entonces, viendo que más o menos mantenemos una estructura lateral en todos estos niveles y que podríamos considerar, sí, esto la fase A, esto el desarrollo de la B y quizás esto la fase C con la sacudida, podría ser. Entonces, a nivel operativo, ¿de qué forma podemos llegar a intentar operar esta estructura? Esperaríamos a ver si vamos a tener algún tipo de reingreso en lo que es la estructura operativa. En este caso, que no lo he mencionado, tenemos los 26.998 como la parte baja y la parte alta serían los 27.657. Entonces, si viésemos esa ruptura de la parte alta del rango y posterior consolidación del reingreso, aquí sí que podríamos buscar una operativa en short
a ver si vamos a alcanzar otra vez la parte baja de la estructura. En caso de alcanzarlo y ver una ruptura efectiva, también en el test podríamos valorar el short, porque de hecho eso ya nos estaría indicando el cambio de contexto con la muestra de debilidad al alcanzar la parte baja, ya que además en los anteriores movimientos, como veis, no llegamos a testear la parte baja en ninguna ocasión, con lo que este reingreso estaría consolidando el dominio de los vendedores sobre el precio. A partir de ahí, el siguiente objetivo, en caso de dar una operativa de continuación bajista, sería tener la parte baja de la estructura mayor, de la estructura de una hora, como otro objetivo más. En este caso serían sobre los 26.598. Entonces esta sería una operativa que sí que se podría valorar en las próximas horas. Importante en este caso, como os digo, ver este reingreso y el posterior test. ¿Se podría valorar una compra en estos niveles? También, pero aquí hay algunos factores que no me están inclinando para esta operativa, para este setup. Más que nada que hemos visto un rechazo bastante importante en lo que es la zona del VWAP y que también lo tenemos muy cerca. O sea que es que en cuanto alcanzásemos el VWAP tendremos que proteger y creo que eso no dejaría mucho margen para poder operar. Entonces ese setup, aunque pudiese valorarse, yo no creo que fuese el más adecuado. Además recordemos una cosa. En cierta manera venimos de este movimiento bajista, con lo que se podría estar dando una redistribución en esta zona para por fin alcanzar la parte baja, ya que, como os decía, en la estructura mayor aquí hemos tenido compradores que no han dejado al precio seguir cayendo y por eso hemos encontrado esta zona de equilibrio. Entonces puede ser que esta sacudida en el corto plazo de shorts simplemente sea para ganar más direccionalidad bajista hacia lo que es la parte baja. Así que bueno, os dejo ese setup por ahí por si se llegase a dar que lo podamos llegar a operar. Y poco más por el momento, ya que en la estructura de una hora, como os comentaba, tendríamos que esperar a ver algún tipo de ruptura, ya bien sea por la parte alta o por la parte baja, aunque cuidado si llegásemos a ver esa sacudida de longs, porque como os decía anteriormente, en caso de tener ese reingreso, que era un poco la operativa que planteábamos en el día de ayer, ahí sí que podríamos estar valorando una compra para luego buscar niveles operativos más altos. Esto es muy importante de entender, porque hay mucha gente que se lía cuando ve que se puede estar alcista y bajista a la vez. Y es que tú puedes estar bajista en un time frame de 15 minutos buscando, por ejemplo, la parte baja de la estructura, y luego puedes estar alcista en la estructura de una hora viendo un setup totalmente diferente. Entonces simplemente tienes que ir viendo cómo se desarrolla el precio y en base a ello pues ya te vas ajustando tu operativa. Simplemente reaccionas a lo que el mercado vaya haciendo y bueno, operas según tu metodología. En mi caso es esta, pero en función de la tuya, pues así es como debes operar. Entonces nada, dicho esto, aquí no hay mucho más que comentar tampoco. Vamos a pasar a revisar como siempre las herramientas. Empezamos por Bookmap. Recordad que tenéis los links a todas las herramientas en la descripción del vídeo. Vemos sobre los 27.200 alguna zona de compras. Bastante escaso el volumen de compras, de todos modos, no es algo impresionante. Pero es que yo diría que es casi lo más destacable junto con esta zona de ventas sobre los 28.000. No vemos tampoco mucho volumen en el gráfico, con lo que vamos a revisar el multibook, porque aquí sí que había una cosa bastante interesante. Vamos a ponerlo por aquí. Bien, lo que yo quería comentar es esto de aquí. Mirad aquí cómo había órdenes de venta sobre los 28.000 y en este movimiento alcista absorbieron por completo estas ventas y volvieron a comenzar a entrar más ventas encima del precio, que fue lo que no dejó que el precio siguiese subiendo aquí en la zona del VWAP. Podríamos entender que esto le añadiría un extra de probabilidad para que esto pudiese ser el movimiento de sacudida, así que sería otro punto a favor en el setup bajista. Por otro lado, no habría más cosas que comentar. Vamos a revisar de todos modos el de futuros, porque lo dije hace un par de vídeos y creo que en el de ayer se me olvidó revisarlo. Así que vamos a revisar ahora en el de futuros por si hubiese algo más que pudiésemos añadir. Aunque yo diría que no. La verdad es que la situación está pues bastante tranquila también. Pues nada, dicho esto vamos a revisar los mapas de liquidaciones. A este le estaba costando cargar, al de aquí abajo. No sé si es porque tengo el multi puesto,
Si no, lo cambiaré y lo vamos a intentar revisar. Este sí que ha estado cargando, así que bueno, este lo vamos a ver seguro. Y mientras intenta cargar este de aquí, pues vamos a revisar este de arriba. Bien, en este mapa de medio plazo vemos cómo empieza a haber liquidez bastante más destacable sobre los 25.170. Vemos también, por ejemplo, en la zona de los 19.300, 19.150, aquí también liquidez, pero esto de momento nos queda bastante lejos. Por el momento no valoraríamos una caída tan agresiva hasta estos niveles, ni mucho menos. Recordemos que a medio plazo seguimos alcistas y una corrección en lo que es el movimiento alcista que estamos viendo sería totalmente normal y totalmente saludable, o sea que no habría ningún tipo de problema en ese sentido. Pero claro, valorar niveles tan bajos como por ejemplo eran los 19.300 sí que implicaría un cambio de contexto importante, que sería pues más o menos hasta esta zona. Y por el momento pues no valoramos eso, a no ser que viésemos una clara distribución en esta zona, que como os digo por el momento no es lo que estamos viendo. Si lo viese pues ya lo comentaría en próximos análisis. Esto parece ser que no está cargando, y no sé por qué será. Voy a hacer una pequeña transición y si consigo que cargue vuelvo. Pues mira, parecía ser que sí que era problema del multibook porque he puesto el gráfico de Binance y sí que ha cargado. Y bueno, aquí en general seguimos viendo más liquidez por parte de los long, pero sí que es cierto que también hay algunos clústeres por parte de los short. Por parte de los short tenemos en torno a los 29.820... 30.320 y luego en los 30.976. Y luego por parte de los long, donde más liquidez vemos es en los 25.145. Os recuerdo que esto es un mapa de medio plazo, no es tan enfocado a lo que es la operativa intradiaria, pero bueno, yo lo reviso porque sé que a muchos os puede llegar a interesar. Vamos a cargar los mapas de corto plazo y mientras cargan, que aunque ya han cargado, primero vamos a seguir como siempre con los CVDs. Aquí sobre todo destacaría una divergencia bajista que estamos viendo por parte de Bitfinex debido a esta caída en el CVD mientras estamos viendo que el precio obviamente está subiendo. Entonces entendemos que hay cierta distribución por parte del spot de Bitfinex. No tiene nada que ver con lo que habíamos comentado en los fundamentales, así que no nos liemos porque esto es del spot. Por parte de Coinbase yo diría que no hay nada destacable y por parte de Binance tampoco. Vamos a ver en otros exchanges. Yo diría que a priori tampoco veo que haya nada extraño. No, pues nada, vamos a revisar ya los mapas de corto plazo. En los mapas de corto plazo vemos como a priori parece haber bastante más liquidez por parte de los short. Voy a hacer un poco de zoom aquí. Pero mirad cómo en estas últimas horas han ido a buscar liquidez también por parte de los shorts. Aquí teníamos bastante y fueron en este movimiento. Ahora teníamos en estos niveles y hicieron este pequeño movimiento alcista para liquidar todas estas posiciones, pero todavía quedaría un poco, yo diría que hasta los 28.280 aproximadamente. Y en este otro mapa de liquidaciones vemos algo bastante similar. Como veis está 50-50 prácticamente, aunque por parte de los short parece ser que está todo más comprimido. Vemos que por parte de los short hay liquidez hasta los 28.150 más o menos. Y luego por parte de los long, aunque esté en varios clusters, podremos decir que hasta los 27.300 tenemos aquí liquidez. Os lo digo uno a uno por si a alguien le interesa. Tenemos aquí el primero en torno a los 27.750, el segundo en torno a los 27.642, el tercero en torno a los 27.488 y el último estaría eso, sobre los 27.335. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis de hoy. Como siempre, si os ha gustado, os agradece si dejáis un like, si os suscribís y si comentáis, y nos vemos en el próximo vídeo.